combustible. Y si el Señor nos tiene aquí reunidos, es con el fin de prepararnos, hermanos y hermanas, con el fin de alertarnos frente a los acontecimientos que estamos mirando a nuestro alrededor y cómo el mundo se está convirtiendo. Y es el resultado de algo oculto, que ante los ojos nuestros no podemos verlo. Y es Satanás y sus demonios trabajan arduamente. Por eso el título del tema de esta hora es el plan de Satanás y sus demonios para los últimos días. Vamos a orar porque quiero que no haya interferencias. Yo sé que el enemigo no va a querer que toque este tema porque vamos a desenmascararlo de una manera aún más abierta y más profunda. Y luego les contaré el testimonio de algo que me sucedió la semana pasada en base a cuando prediqué este mensaje en otro lugar. Así que vamos a orar porque sabemos, mis amados y mis amadas, que el enemigo anda airado. Y más cuando desenmascaramos sus planes que están abiertos en la palabra de Dios, ahí está revelado en la inspiración de una manera más detallada. Solo que eh, la gente, por no tener tiempo, por los entretenimientos que él mismo ha inventado y todas las cosas con el fin de que no podamos percibir la manera en que él está trabajando. Y ese es el propósito, que el ser humano esté distraído, esté embotado, esté de una manera especial desapercibido para que él, que anda como león rugiente y que la palabra de Dios lo anuncia, nos devore, nos acabe, y está acabando con miles de hogares, de vidas, y posiblemente lo pueda estar haciendo con nosotros, y necesitamos ser advertidos para que velemos. Por algo el Señor lo ha repetido muchas veces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo también: velad, velad, velad. Hermanos, porque no estamos solos, no estamos solos en este planeta Tierra. Aunque sabemos que contamos con la presencia de Dios, de sus ángeles, a través del Espíritu Santo, no estamos solos. Todo no es color de rosa. Estamos rodeados, y hoy lo vamos a mirar, eh, la cantidad de demonios que hay a nuestro alrededor a diario, y que necesitamos de una manera especial abrir los ojos de nuestra fe con el colirio celestial. Padre, gracias por darnos el privilegio de reunirnos nuevamente. Gracias, Señor, es un privilegio, es un honor predicar tu palabra. Y quiero hacerlo, Señor, con humildad, con sencillez, permitiendo que seas tú quien te glorifiques a través de este siervo. Que todo lo que el Espíritu Santo me ha mostrado en el estudio personal, Él me pueda guiar en esta hora a todas esas verdades para compartirlas, Señor, como bendición para mis hermanos en esta hora y para quienes han de oír este mensaje, para que podamos despertar y podamos velar con más ímpetu, con más fuerza, con más ánimo, sabiendo que queda poco tiempo. Y por eso el diablo, aunque lo sabe, sí está aprovechando ese tiempo para destruirnos. Y nosotros tristemente no lo estamos utilizando de la manera que deberíamos de hacerlo, ya que es un tiempo solemne donde se determina el destino eterno de nuestra alma y de miles que pueden ser impactados a través de nuestro esfuerzo y nuestro testimonio. Por eso, Señor, ayúdanos a través de este mensaje a abrir los ojos de nuestro entendimiento para preguntarnos qué estamos haciendo hoy para ti, para tu gloria. Porque si no estamos sirviéndote, Señor, posiblemente estamos sirviendo al diablo. Háblanos a través de este mensaje con la obra poderosa del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados y mis amadas, es un momento solemne este mensaje. De una manera especial lo tomo
muy solemnemente, porque desenmascarar al enemigo no es cualquier cosa. Y no estoy resaltando el poder del diablo, pero tampoco, hermanos, podemos ignorarlo, como miles ignoran a Satanás. Hoy el diablo ha llevado al mundo a que ignore su poder. Y por eso miles están cayendo cautivos a merced del diablo, a merced del enemigo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se está menospreciando el poder del diablo. Y a él le encanta. Y a él le encanta, mis amados, que lo tomen como ese ser de cachos, de cola, ese ser horrible, para que cuando él se manifieste de las maneras en que él lo hace, pues pase desapercibido, porque como no se manifiesta como él mismo lo ha hecho creer, pues entonces todo está bien. Y también para que nosotros ignoremos que lejos de Dios, separados de Dios, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 6, San Juan capítulo 15, versículo 6, separados de mí nada podéis hacer. Y estamos a merced del enemigo y estamos dominados por el enemigo si no estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Por eso el Salmo 91 tiene una realidad muy clara que muchos no han logrado entender. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, quien camina con Dios, el diablo no lo puede tocar a menos que Dios lo permita. Porque vemos el caso de lo que sucedió con Job. Tenemos la referencia, hay momentos en que el Señor permite ciertas pruebas del enemigo para aumentar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad. Pero siempre el Señor ha prometido estar con nosotros, aún dice el Salmo 23:4, aunque andemos en el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno porque Jehová estará con nosotros. Y la inspiración divina confirma eso, dice que aún el alma más débil, si se toma por fe de la mano poderosa de nuestro Dios, dice que los ángeles tiemblan ante su presencia. Así que, teniendo en cuenta esto, mis amados, vamos a ir a entrar de lleno al tema de esta hora. Hay tres tentaciones que quiero señalar en esta hora, que dice la inspiración divina serán el fundamento de la terrible obra donde miles van a caer. Podríamos decir millones van a caer en las garras del diablo. De ahí derivan todas las demás, pero estas tres grandes que describe la mensajera de Dios, que son los pilares para Satanás destruir a la humanidad, hermano, le ha hecho un gran beneficio al diablo en su trabajo arduo de destruir al ser humano durante todas las edades. Y saben, mis amados, fueron precisamente las mismas tres tentaciones que Jesús venció en el desierto y que miles no le prestan atención ni estudian detalladamente cada una de ellas. Y posiblemente nosotros podemos estar cayendo en alguna de ellas. Y el diablo actúa gradualmente. Por eso el diablo tentó en ese orden. Porque el primer objetivo de Satanás es la destrucción de nuestras facultades físicas. De nuestras facultades físicas a través de la estimulación de un apetito que no glorifica a Dios y que destruye nuestra salud física y con ello mental y espiritual. Así que la primera tentación que Satanás y sus ángeles
trabajan arduamente cada día en este mundo para destruir y degradar a la humanidad, es la tentación que el Señor Jesús tuvo que enfrentar para vencer el apetito. La segunda tentación es la presunción o el orgullo espiritual o la exaltación propia o la dependencia propia. Cuidado, hermanos, miles, aunque se hacen llamar cristianos, están cayendo en ese terrible pecado, pero que finalmente el enemigo presenta como una tentación, simplemente por profesar. Y por eso el Señor en repetidas ocasiones, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, y ratifica esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo capítulo 15, versículo 8, vuelve a ratificar el Señor diciéndole a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su fe era una fe presuntuosa, una fe falsa. Porque para ellos primaba primero el orgullo, la exaltación propia, su voluntad y su yo. Y por eso su corazón estaba lejos de Dios. Porque exaltaban más lo que ellos hacían que lo que Dios había ordenado a través de un escrito está. Y si usted mira la última tentación que Jesús vence y que he llevado a lo alto del monte y le he mostrado los reinos de la tierra, hermanos, sí que más está llevando a miles hoy a la perdición. El amor al mundo, el amor a los deseos del mundo, a la vanagloria del mundo, a los deleites del mundo, a las diversiones del mundo, a todo lo que el mundo ofrece para entretener los sentidos. Miles están cayendo a través de diversas tentaciones que derivan de este gran pilar que Satanás utiliza con sus demonios para destruir y preparar al mundo para la batalla final. Mis amados, vamos a mirar a través de la pluma inspirada y a través de la palabra de Dios cómo el Señor pudo vencer al diablo. Porque ahí está la clave, mis amados, para desenmascarar a Satanás y sus demonios, para poder ver cuándo él actúa en tu vida y en mi vida, porque ahora nosotros somos los que entramos en el escenario de la historia. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer por nosotros en esta tierra, nos dio ejemplo, obtuvo la victoria y está dispuesto a darnos la victoria a nosotros, porque nosotros todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y Él ha prometido en el libro de Judas, versículo 24, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Pero Él no podrá llevar a nadie al cielo si no nos tomamos y si no seguimos sus pisadas. Por eso Él se cataloga como el camino. Yo soy el camino. Si no seguimos sus pisadas, si no seguimos su ejemplo, si no seguimos su testimonio, hermano, de nada sirve una profesión de fe. ¿Por qué? Porque cuando seguimos su ejemplo, seguimos su testimonio, Él dice: yo soy la verdad. O sea que caminar por el camino de su voluntad nos lleva a una revelación clara y profunda de lo que es la verdad. Y esa verdad es la que nos hace libre de los engaños del diablo, es la que desenmascara al enemigo, es la que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es ahí donde aparecen las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12, donde dice que debiendo ser ya maestros, todavía tenemos la necesidad de que se nos enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué ocurre eso? Si usted lee el siguiente versículo, dice: es porque no hemos ejercitado nuestro entendimiento en el uso de la palabra de Dios.
para discernir entre lo bueno y lo malo. La verdad es la que desenmascara al diablo. Si tú no conoces la verdad, si tú no tienes el discernimiento del Espíritu de Dios, si tú no pides sabiduría al Señor, estás condenado a ser engañado como miles lo están engañado hoy en las iglesias, profesando, presumiendo una fe falsa porque no caminamos en la verdad. Y lógicamente, si no caminamos en la verdad, Jesús dijo, yo soy la vida, entonces no habrá vida eterna para nosotros, hermanos. Y esa es la terrible condición en la que miles se perderán en el día final porque no lograron entender esto ni vivirlo por experiencia. Y por eso estas tres tentaciones el Señor las recalca. Pero vea, cuando vamos a la Escritura, vea cómo el Señor venció al diablo allí. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Es la mayor necesidad hoy de nosotros, pero nuestra preocupación hoy son otras. Hoy colocamos otras necesidades por encima de la necesidad del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu de Dios, hermanos, nunca tendremos claridad en un escrito está. Nunca se nos revelará la verdad en su magnitud, porque si no nos humillamos para que el Espíritu de Dios se vacíe sobre nosotros, si no dejamos el yo, si no nos entregamos realmente, si no nos negamos a nosotros mismos, el Espíritu de Dios no puede obrar en nuestra vida. Y por eso en el libro de Mateo dice, estando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y pareciera, dice allí, el Señor se encontraba en ese lugar, fue llevado para meditar, para fortalecerse 40 días de ayuno. Y el Espíritu de Dios permitió que el diablo le tentara. Y por eso, cuando vemos que el enemigo viene, hermanos, y aquí viene una clave, sin oración y ayuno no hay victorias. Sin el estudio de la palabra de Dios no hay victorias. Si no nos tomamos de un escrito está con oración y con ayuno, hermanos, queremos vencer al diablo, pero simplemente con oraciones impulsadas por el miedo, por la ansiedad y no por una profunda consagración y entrega diaria. Así es que el ser humano hoy busca a Dios como una emergencia para que el Señor nos saque de los líos en que nos hemos metido. Pero no oramos a Dios y no buscamos a Dios como debería de buscarlo, y que cuando vengan las tentaciones, vengan las pruebas, poder sostenernos en un escrito está. Por eso muchos pierden la cabeza. Por eso muchos hasta finalmente en la depresión terminan con su vida. Y conozco el caso, y hermanos, esta es la obra del diablo. Esta es la obra del diablo, que lo enfrentemos sin una verdadera preparación, porque somos presa fácil de él, sin velar y sin orar, sin ser sobrios. Y cuando el Señor dice en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, hermanos, está hablando de no tanto de una sobriedad de estar despierto físicamente, sino de una sobriedad mental, que usted tenga la capacidad de desenmascarar al diablo, de entender qué es lo que está sucediendo en esa circunstancia, para que pueda actuar de acuerdo a un escrito está. Pero cuando no hay esa capacidad, nos descontrolamos, nos asustamos. Yo hace poquito hablaba con alguien, está pasando por una circunstancia difícil aquí en Colombia. La situación está bastante complicada, hermanos. He ido a lugares donde ha sido bastante difícil. Yo me la paso de un lugar en otro predicando la palabra de Dios. He ido a lugares donde ha estado complicado.
hay muchos grupos subversivos y mucha violencia. Así que hay lugares, y este joven me comentaba de una familia, estuve ayudándole con esa familia, están en medio de un lugar donde hay un conflicto armado y no dejan salir a nadie. El diablo, hermanos, tiene atrapado a cientos de familias allí. ¿Y por qué no dejan salir a nadie? Porque ellos toman de escudo a la gente civil. Porque si el gobierno viene a arremeter contra ellos, contra esos bandidos, pues finalmente ellos toman de rehenes a la gente, y si la gente se va, pues ellos quedan a merced de que finalmente el gobierno pueda hacer algo. Y esa es la tremenda situación que se está viviendo hoy. Y este hermano tiene a su mujer allí con los papás de ellos, pero gloria al Señor. A través de nuestro hermano, con nuestro hermano pudimos hacer una obra, y en medio de las cosas y de las circunstancias difíciles, Dios toca y obra para llamar a los corazones a la salvación. Y eso es lo que más importa, y eso era lo que más le decía, hermano. Aférrese al Señor, sea que el Señor lo saque o no lo saque todavía. Lo importante es que ellos busquen de Dios y le entreguen y arreglen y consagren sus vidas a Dios. Lo que nos pase en este mundo no nos debe importar, porque tenemos vida eterna en el Señor. Lo que perdamos en este mundo no nos debe importar si es para hacer la voluntad de Dios. Y gloria al Señor, mis amados. Esa familia fue atacada de una manera, y a través del teléfono, porque allá no se puede entrar, pudimos tener acceso, pudimos obrar, pudimos ayudar, pudimos darles el mensaje, orar por ellos. Y hermanos, ha sido una lucha tremenda. El enemigo ha hecho una obra tremenda para desanimarlos, para asustarlos, para llenarlos de miedo, pero gloria al Señor, porque en medio de tantas circunstancias que han vivido, aguantado hambre, siguen aferrados a esa esperanza de que Dios puede librarnos, y que aparte de eso ellos allí ya le entregaron la vida al Señor. Y hace poquito el hermano iba perdiendo la fe. Yo le decía, hermano, aférrese al Señor, aférrese a su palabra, crea que las promesas son verdaderas y que estamos de paso en este mundo. Así que aférrese a la voluntad de Dios, que Dios hará lo que mejor le parezca. Es su voluntad, y siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero no se desanime, porque el diablo lo puede zarandear, hermano. El diablo lo puede llevar a la locura de desesperación. Aférrese al Señor, ore, ayune y consagre su vida a Dios, y estudie su palabra y crea en ella. Y gloria al Señor. Hablamos después y oyó la voz del Espíritu Santo, porque no era este servidor, era el Espíritu de Dios quien estaba infundiendo aliento al corazón de este hermano, y ya estaba tranquilo, ya estaba con más ánimo, con más fuerza. Yo le dije, hermano, para adelante, nunca se deje doblegar del enemigo, tome fuerzas del Señor, que hay suficientes, son ilimitadas para el débil. El que es débil, acérquese al Señor, que en el Señor llegamos a ser fuertes y poderosos, y el enemigo huirá de nosotros. Y le cité la palabra que está en Santiago 4:7, sométase a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. De esa manera venció al diablo y a sus tentaciones. Sométase al Señor, pero en espíritu y en verdad, hermano. Nosotros queremos someternos ahí como caiga. No, queridos. Es como el Señor lo pide. Es como el Señor lo pide. Estar dispuestos a someternos por completo, porque su gracia nos basta. Y cuando más débil te sientas, más fuerte serás en el Señor, si realmente te acercas a Él y lo buscas de corazón. Pues mis amados, dice aquí que Satanás se le acercó, el tentador le dijo, versículo 3, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
¿Tenía hambre el Señor? Claro que sí, en su humanidad llevaba 40 días y 40 noches en ayuno. Así que el enemigo viene en el peor momento de nuestra vida, porque él sabe que es la mayor posibilidad para caer en sus garras. Y saben, si ustedes miran la vida de Jesús, en lo que más tentó el diablo al Señor Jesús, pues sabía que él era divino también, así como era 100% humano, también era divino, era en que él utilizara su divinidad para que no llegase a ser en todo nuestro ejemplo. Es ahí, mis amados, el secreto de la victoria del ser humano. La victoria de Jesús en su humanidad nos da garantía de que nosotros en nuestras debilidades podemos ser fortalecidos y vencedores, porque Cristo así lo demostró y así nos dará el poder para que nosotros también hagamos lo mismo. Pero no podemos enfrentar al diablo de la manera en que muchas veces lo hacemos, queridos, si no hay una entrega verdadera y una humillación y un reconocimiento del pecado en nuestra vida. ¿Cómo esperamos que Dios obre si no queremos abandonar el mal, si no queremos abandonar el pecado? Dios no nos va a salvar en el pecado, Dios nos salva del pecado, no en el pecado. Y por eso dice, el Señor estaba equipado, tenía el Espíritu de Dios, estaba fortalecido por el ayuno y por la oración, porque eso fortalece el alma, el espíritu, la mente estaba despejada. Tanto alimento malsano embota nuestros sentidos, nuestra mente, para no discernir. Por eso es que la gente lee la palabra, lee y nada se les queda. Escuchan un mensaje y después se les pregunta qué entendieron. Bonito lo que predicó, pero nada aplican a su vida porque no tienen discernimiento que transforme y renueve nuestra mente. Por eso la experiencia que el apóstol Pablo presenta allí en el libro de Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Esa es la victoria sobre el apetito y sobre todo lo que daña nuestro cuerpo. Dice, presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios cada día, porque ese debe ser nuestro culto racional. Y de esa manera, cuando lo hacemos y tenemos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu de Dios, entonces la palabra puede renovar nuestra mente y ya no nos conformamos a este siglo. Y empezamos a comprobar y a entender cuál es la buena y agradable voluntad del Señor, porque tendremos una mente despejada. Y saben, cuando usted va a la vida del remanente, en el capítulo del libro Eventos de los Últimos Días, el estilo de vida del remanente, ¿saben cuál es el ayuno que recomienda el Espíritu de Dios para los últimos días? La reforma pro salud. Ese es el ayuno que debería estar viviendo y experimentando el pueblo de Dios en los últimos días. Y alguien dirá, sí dice allí eso, voy a buscarle la página, ya que el Espíritu Santo me hizo recordar ese párrafo. No lo tenía en mente citarlo, pero voy para corroborar lo que estoy diciendo. Vea lo que dice. Página 69, estilo de vida y actividades del remanente, el libro Eventos de los Últimos Días. Dice, el ayuno que debería recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimentos estimulantes. El uso apropiado de alimentos saludables y nutritivos que Dios ha provisto en abundancia. La gente necesita pensar menos sobre lo que comerán y beberán como alimento temporal y mucho más en cuanto al alimento del cielo. Tremendo, hermanos. ¿Y qué viene como resultado? Porque Jesús tenía esa capacidad mental de citar las escrituras, de comprender las profecías, de responder con un escrito está. Porque dice que el resultado de ese tipo de ayuno
El resultado de una vida de oración, de un ayuno, dice, dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Y esta cita también está en el libro Ministerio Médico, página 15. Tremendo, hermanos. Cómo lo uno tiene relación con lo otro. Por eso el diablo lo sabe. Si hay alguien que estudia el espíritu de profecía, hermanos, es el enemigo. Por eso no odia el espíritu de profecía, porque de una manera clara desenmascara al enemigo. Las cosas que no logramos entender en la Biblia, el espíritu de profecía, las desenglosa de una manera extraordinaria. Y ahora viene el párrafo contundente. Si ustedes miran, cada una de las tentaciones, el Señor las venció con una dependencia del poder de Dios. El Espíritu de Dios operaba en la mente del Señor Jesucristo. No fue con su fuerza, fue con el poder del cielo que él pudo vencer al diablo. Él no podía utilizar su divinidad. Por eso el diablo quería tentarlo de esa manera. Pero no lo pudo hacer porque él siempre dependió de la voluntad de su Padre Celestial. Y siempre se afirmó y se aferró a un escrito está. Hermanos, ese fue el secreto de la verdadera victoria del Señor Jesucristo. No es solo el que ore. Muchos solo se aferran a la oración y esperan una respuesta del Señor cuando están actuando contrario a lo que está escrito. Nunca el Señor les responderá. Nunca obrará de esa manera en nosotros. Porque el Señor mismo lo dice y está escrito en San Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice el Señor al final? Pedid todo lo que os querrá y os será hecho. Porque vamos a pedir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Muchos piden tener cosas, ¿para qué? Para seguir en los deleites, en las comodidades de este mundo, y cerramos nuestra mano, nuestro bolsillo para invertir en la obra de Dios, para servir a Dios, para tener más tiempo para predicar su palabra. No, hermanos. Hoy el pueblo de Dios, la mayoría, está en la misma corriente del mundo, en el mismo corre-corre del mundo, en los mismos afanes de acumular. Y son muy pocos los obreros y las obreras que están realmente entregando todo ante el altar del Señor para servir en su causa, porque han entendido que estamos de paso y que nuestro legado se determina en el ajuste de cuenta final. Y que debemos hacer tesoros es en el cielo, y la única manera de hacer tesoros en el cielo es invirtiendo para el Señor en tiempo, influencia, recursos, fuerza, lo que usted tenga, lo que invierta para el Señor, lo que Dios le haya dado. Eso, mis amados, es lo que garantizará la recompensa abundante en el reino de los cielos. De lo contrario, si no invertimos para Dios y para su obra, invertiremos. Escucha lo que te voy a decir. Porque cuando vivimos una vida egoísta en comodidades, en las diversiones de este mundo, cuando vivimos en las modas de este mundo, estamos invirtiendo para el reino de las tinieblas. Así se lo digo clarito, hermano. Estamos aportando nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros talentos para el reino de las tinieblas. Estamos cooperando para Satanás y no para Dios. Tremendo, hermanos. Ahora vamos a mirar lo que hizo el diablo cuando no logró vencer a Jesús. No logró vencer a Jesús. Ahora vea cómo el enemigo operó, qué planes trazó para derrotarlo. Como no lo pudo vencer de esa manera, operó de otra manera. Pero escucha, hermano, esto mismo que le sucedió a Jesús, el diablo va a obrar
y está obrando de la misma manera en los últimos días. Claritico, hermano. Lo mismo. Los que no logre vencer a través del apetito, de la presunción y del amor al mundo, lo va a hacer de la siguiente manera, que es la parte final a la cual me voy a referir y que ya está obrando, hermanos. Ya está obrando de una manera terrible. Los que logran vencer el apetito, la presunción y el amor al mundo se exponen al último plan de Satanás para destruirnos. O sea que si no lo logra a través de eso, lo va a hacer a través de lo otro. Y usted necesita entender esto, hermanos y hermanas. Usted y yo necesitamos entender esto porque el diablo cada día trabaja primero a través de estos 3 puntos y 3 pilares. Y la inspiración lo espacía claramente en el libro, en la matutina Exaltada Jesús, página 74. Exaltada Jesús, página 74. Vean lo que está escrito allí. En el desierto de la tentación, Cristo se vio frente a los grandes, escucha, ¿cómo lo llama el Espíritu de Dios a través de su mensajera? En el desierto de la tentación, Cristo se vio frente a las más grandes y principales tentaciones que asaltan a los seres humanos. Ve que no es mentira, hermano. Yo lo que hablo es porque está escrito, si no, no lo hablo. Las 3 más grandes tentaciones de las cuales se derivan todas las demás fue las que Jesús venció en el desierto y es la que menos les presta atención el ser humano. Ah, el apetito. Ah, no, eso comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuidado, hermanos, porque el diablo puede estar destruyendo tu vida y tu eternidad a través de esa tentación. Si estás siendo esclavo del apetito y destruyendo tu salud física, mental y con ello espiritual. Vamos a mirarlo. Allí se encontró a solas. Y escucha, tremendo, aquí es donde me pone los pelos de punta. Pero gloria al Señor porque ya está revelado, ya no hay nada que temer. Lo único que debemos temer es no oír la voz de Dios para obedecerla. Escucha, allí se encontró a solas con el enemigo artero y sutil y lo venció. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Él lo venció por amor a nosotros, para darnos ejemplo, para darnos testimonio, para que no tengamos excusa de caer en estas grandes, terribles tentaciones, que si logramos vencerlas, hermanos, gloria al Señor, porque eso fue lo que sostuvo al Señor hasta el día final. Ahora vea cómo la describe. La primera gran tentación tenía que ver con el apetito. La segunda con la presunción. Y la tercera con el amor al mundo. Pero ahora escucha lo que dice al final del párrafo. Satanás ha vencido a millones. Tremendo, hermanos. Esa cifra ni siquiera dice a miles. Satanás ha vencido a millones. Sus múltiples tentaciones se derivan, escucha, de estos 3 grandes puntos principales. Tremendo, hermanos. Yo cuando leí este párrafo en mi matinal, yo dije, tremendo, 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 y poco razonamos y estudiamos acerca de esto. Y miles están siendo cautivos a través de estos tres grandes tentaciones, de las cuales derivan todas las demás. Ahora, eso lo hace el diablo para destruir a quienes conocen, a quienes han oído la verdad y a quienes tratan de buscar la verdad. Pero ¿qué de aquellos que están afirmados en la verdad? ¿Será que Satanás ya los deja tranquilos? No, hermano. El Señor Jesús allí en medio de estas tentaciones demostró que estaba afianzado en la verdad y estaba en una dependencia, en una entrega diaria y continua, día tras día, no cada sábado, día tras día,
de la mano poderosa de su Padre Celestial y guiado por el Espíritu de Dios. Pero ahora vea lo que hizo el diablo. Vea lo que va a hacer el diablo con aquellos que estén afirmados en la verdad. Así que, hermanos, si usted no está viviendo eso es porque posiblemente no está afirmado en la verdad, y estas tentaciones, hermanos queridos, lo que yo miro y lo que yo he entendido en base a este estudio es que quienes no están viviendo esta segunda etapa del plan del diablo para destruir a millones son destruidos a través de estos 3 puntos principales. Pero si hay quien logre vencerlos, viene la segunda etapa del plan del diablo. El diablo no dice, me venció, ahí en esos puntos ya no puedo hacer nada. No tiene problema con el apetito, es temperante, actúa de acuerdo a los principios de salud. No, ahí no hay nada que hacer. Bueno, no es orgulloso, depende de su Padre Celestial, depende, guiado por el Espíritu de Dios. No hay orgullo, no hay presunción, hay humildad, hay entrega y servicio. Bueno, por ahí nada. No ama las cosas del mundo, no está pensando en las cosas del mundo. Todo lo que Dios le ha dado en capacidades, tiempo, influencia, lo utiliza para la obra de Dios. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer para destruirlo? ¿Será que el diablo nos deja tranquilos cuando ve una experiencia de esas en la vida de un cristiano? Que son pocos, y espero que seamos nosotros, ojalá. Oro para que así sea. Y si no, para que abramos los ojos y miremos en qué punto de nuestra experiencia estamos, de qué manera el diablo puede estar destruyendo nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque si no estamos siendo atacados, escucha esto es una cadena. Si eso ya no es nuestra debilidad, ahora viene el ataque más terrible que el diablo va a desatar sobre los que están afirmados en esas verdades. En esos escritos está, en esa dependencia de Dios, en ese amor por las cosas eternas y no por las cosas de este mundo. Si estamos viviendo en esa experiencia, ahora experimentaremos el mayor ataque del diablo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo está haciendo? Por lo menos, hermanos, yo cada día quiero servir al Señor. Yo cada día, y lógicamente en este transcurrir, el enemigo no va a dejar de seguirnos insistiendo en el apetito, de seguirnos insistiendo. Por eso el apóstol Pablo lo decía muy claro: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejando atrás todo eso, corro hacia la meta del supremo llamamiento. Porque el Señor dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga, hermano. 1 Corintios 10:12 lo advierte. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una dependencia, no una presunción. Yo no puedo decir porque ya he vencido el apetito, un ejemplo, o quizás no amo las cosas del mundo y me he entregado, yo no puedo decir ya estoy libre de no caer en eso. No. Y ahí es donde aparece la dependencia, hermano, la dependencia de Dios. Si no, nos pasará como le pasó a el rey Salomón, quien pretendió haberlo alcanzado todo. Cuando él dependía de Dios, Dios lo bendijo, le dio sabiduría, le multiplicó, pero cuando él se hizo grande, dejó su dependencia de Dios, y ahí fue la caída, la ruina de su vida. Así que, hermano, por eso te advierto: si tú tienes un estado espiritual en base y estás afirmado en estas verdades, gloria al Señor. Permanece fiel, pero no te descuides, porque eso es una batalla diaria y el Señor nos ha advertido, hermanos, debemos tomar la armadura todos los días para que podamos resistir al diablo. Si Él lo dice es porque es solemne, hermano. Sin la armadura de Dios, sin una dependencia diaria del Señor, hermanos, somos presa fácil. Las victorias, el espíritu de profecía lo dice, las victorias del pasado
no nos podrán ayudar hoy si dejamos de depender del Señor y si dejamos de un lado su palabra. Vamos a el punto principal con el cual quiero terminar y cerrar este mensaje para que tú entiendas y le pidas al Espíritu de Dios que el diablo sea desenmascarado en tu vida cada día. Y si estás siendo presa fácil del enemigo en alguna de estas cosas, puedas humillarte en esta hora delante del Señor y decirle: Señor, a ti me entrego, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes sacar de esta condición. Y el Señor lo va a hacer porque su palabra lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que peca, el que está en esa condición, el diablo lo reclama como suyo, pero el que se arrepiente, el que se entrega, entonces dice allí: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vea, el plan B del diablo. Como no pudo con el plan A, ahora vean lo que él utilizó para arruinar el ministerio, la vida y derrotar a Jesús en esta tierra. Y lo mismo, hermanos, se viene en gran magnitud para ti y para mí. Ya el diablo está madurando los planes. El nuevo orden mundial, hermanos, es el escenario para el plan B y el plan más grande del diablo para destruir a los que se resisten al apetito, al amor al mundo y a la presunción. El nuevo orden mundial, hermano, el ecumenismo que se viene es para unificar a todos los que han sido dominados por estas tres grandes tentaciones, que finalmente se convertirán en sus aliados para perseguir y, si es necesario, destruir a aquellos que han vencido al diablo y que lo han derrotado con el poder de Dios. Vamos a mirarlo si esto sucedió en la vida de Jesús y si va a suceder con nosotros. Escucha. Deseado a todas las gentes, página 176. Deseado a todas las gentes, página 176. Dice: después que Satanás fracasó en su intento de vencer a Cristo en el desierto, vea lo que hizo. No se quedó quieto, no dejó tranquilo. Bueno, ya me venció, ya no hay nada que hacer. No. Se reunió con sus demonios, se reunió con sus ángeles caídos para mirar cuál era el plan a seguir. ¿Cómo podían destruir a Jesús? Escucha cómo lo planearon. Lo que no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, escucha, lo que no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, resolvió efectuarlo por la estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Apenas se retiró del conflicto en el desierto, tuvo un concilio con sus ángeles para madurar el plan y madurar sus planes para cegar. Escucha, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que resolvieron hacer? Y cegar aún más la mente del pueblo judío. Tremendo, hermanos. ¿Y saben qué es lo que más me admira de este escrito? Está, más que sorprenderme, que esto se está replicando de una manera tremenda en estos últimos días. Se está repitiendo la historia. Es lo mismo, el diablo actúa de la misma manera, solo que con diferentes medios. Mediums. Tuvo concilio con sus ángeles y maduró sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío, a fin de que no reconociese a su Redentor. Se proponía obrar mediante sus agentes humanos en el mundo religioso. Y los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. Ahora la pregunta clave es: ¿cómo llegaron ellos a ser instrumentos de Satanás? Es la pregunta. Si supuestamente era el pueblo de Dios, era el pueblo judío,
¿Por qué el Señor dice en su palabra en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Porque, hermanos, ya habían sido derrotados en el campo del apetito, en el campo de la presunción y en el campo del amor al mundo. Estas tres tentaciones, que son el pilar de todas las demás, preparan el camino para la apostasía final. Por eso el pueblo judío en su gran mayoría apostató de la fe y finalmente negó al Mesías en el momento de la mayor prueba. Y esa misma estrategia el diablo está preparando para el pueblo de Dios de los últimos días. Miles, millones van a apostatar de la fe en la apostasía omega, porque están siendo derrotados a través del campo del apetito, de la presunción y del amor al mundo. El diablo está preparando el escenario para que luego, cuando esto se dé en el nuevo orden mundial, en el ecumenismo, gran parte de la iglesia, del pueblo de Dios, se una con el mundo, se una porque no hay diferencia. Y es ahí donde viene ese terrible párrafo, que me parece terrible la descripción de lo que dice allí, pero es la realidad de lo que va a venir. Página 666, no se me puede olvidar, Conflicto de los Siglos, el libro antiguo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, no dice poquito, muchos. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis 12:17 dice que quedará un remanente, los que permanecieron en su dependencia, y en un escrito está. Ese es el remanente. Esos son los que reflejarán a Jesús, porque habrán vencido como Jesús venció en el desierto. Y reflejarán el carácter de Jesús, porque tendrán la experiencia de Jesús. Y el diablo no los podrá engañar. Por eso no se unirán con el mundo, no se unirán con el nuevo orden mundial, no se unirán con el ecumenismo. Permanecerán fieles porque saben y entienden la verdad y saben quién está operando detrás de ello: el diablo y sus ángeles. Entonces, queridos, dice allí claramente: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en la verdad del mensaje de los tres ángeles, cuando vean que esto se coloca difícil, dice que abandonarán la fila del pueblo de Dios y se unirán y se colocarán del lado más fácil, para no perder sus bienes, sus propiedades, porque aman más al mundo, para no perder sus deleites, todo lo que en las ciudades se ofrece, para no perder su comodidad, su estatus. Y creen que Dios, como hoy se predica en muchos lugares, que Dios en el pecado aún así nos puede salvar, porque aún muchos predican que aún pecando vamos a seguir pecando hasta la venida del Señor, y que así el Señor nos va a salvar. Hermanos, dice allí claramente que estos se convertirán. Se repiten las palabras: los dirigentes llegaron a ser los instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. El Señor no estará literalmente, pero nosotros seremos sus representantes, porque vamos que venzamos como Jesús venció, y que reflejemos su carácter como el Señor desea. O sea que ahí se cumplirán las palabras de Mateo 25: en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Nosotros somos los representantes del Señor en carácter, en principios, en palabra, en testimonio, en ejemplo. Somos los embajadores del Señor en esta tierra, guiados por el poder, por el mayor representante del cielo, que es el Espíritu Santo, llenos de Él. Entonces, los dirigentes, los propios dirigentes, dice allí, aquellos que se pondrán del lado más fácil y abandonarán la fila del pueblo de Dios, dice que se convertirán en los enemigos más acérrimos de sus hermanos de antaño. Pregunto, ¿la historia se volverá a repetir?
el método del diablo para destruir a Jesús en la persona de sus discípulos lo volverá a utilizar? Claro que sí, hermanos. Y quiero terminar diciendo que Dios nos ayude para que estemos venciendo como Jesús venció en el desierto, para que estemos venciendo a través del ayuno, de la oración y de un escrito está al diablo en nuestra vida. Porque aún si tenemos que enfrentar al diablo de esa manera agresiva, a la fuerza como él lo va a hacer, como lo hizo con el Señor, no nos va a importar, como a Jesús no le importó. Que aún en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque los verdaderos hijos de Dios recuerdan las palabras del apóstol donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. El Señor amaba a los pecadores. Por eso, mis amados, aún en la peor condición del ser humano, lo único que puede salir de nuestros labios no es condenación, debe ser amor, porque es la manera de atraer muchos. Dice que muchos tizones que están en la garra del diablo saldrán de las filas también por nuestro testimonio, porque permanecimos fieles a la verdad, porque les amamos a pesar de su condición y de su pecado, y a través de nuestro testimonio, de nuestro carácter, miles también se unirán a la fila del pueblo de Dios, aquellos que no conocían la verdad, pero que la van a conocer en una revelación amplia del carácter de Dios en la última generación de los verdaderos hijos del Señor. Que Dios nos ayude, mis amados, para que esa obra sea realizada en nuestra vida y para que esa preparación sea la nuestra para lo que vendrá dentro de muy poco y podamos salir refulgentes como el oro en medio de la prueba, como joyas preciosas para el granero celestial, y que podamos ojalá estar vivos hasta la venida del Señor para recibirle en gloria. Oremos, y quiero cerrar con esta oración para que Dios obre en tu vida, en mi vida. Hermano, Si hay alguna debilidad, recuerde la hermana Dorcas, por favor. así será. Si hay alguna necesidad, alguna lucha, algún hábito, algún deseo, hermanos, que está quebrantando nuestra valla contra el enemigo, caiga de rodillas. Si es necesario llorar, si es necesario desgarrar nuestro corazón, no desgarrar nuestras vestiduras, sino nuestro corazón, hágalo y descargue esa lucha en las manos de aquel que es poderoso para sostenernos en medio de la prueba y darnos el poder para levantarnos y seguir adelante en el nombre del Señor. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de meditar en este mensaje tan solemne, porque cada quien está siendo tentado y probado por el diablo, y en especial por estas tres terribles tentaciones. Miles están siendo, millones, como lo dice la inspiración, están siendo destruidos. Y posiblemente haya aquí alguien que esté pasando por esa circunstancia de agonía, de desespero, de depresión, de ansia, que necesite, Señor, urgentemente entregar su vida y su corazón a ti para que tú puedas darle paz, seguridad y poder para vencer. El enemigo es poderoso y nosotros somos presas fáciles al lado de él sin Cristo, pero con Cristo nosotros llegamos a ser todopoderosos. Esa es tu promesa, Señor, y será cumplida en aquellos que te busquen y te busquen de corazón, en espíritu y en verdad. En tus manos los entrego. Bendice a nuestra hermana Dorca en su situación, en esta lucha que está viviendo allí en su parto. Fortalécele para que todo salga bien y ese niño que ha de venir a esta tierra pueda glorificar tu nombre y pueda ser un instrumento del Espíritu Santo. Oramos también por nuestra hermana Nilma, Señor, que también atravesó y está atravesando una prueba difícil. Tú le colmes de fortaleza, le apreciamos, le amamos de corazón. Y Señor, sabemos y entiendo por lo que está pasando, ya lo he vivido en muchas ocasiones, pero hay esperanza en ti, Señor, aún más allá de la muerte. En tus manos quedamos, guíanos para que cada día, Señor, mientras vivamos, como lo dijo el apóstol Pablo, podamos vivir para Cristo. Y si nos toca morir, pues será ganancia, porque en Cristo se halla la vida eterna. En el nombre de Él oramos, llenos del Espíritu Santo queremos ser,
para que cada día tu nombre sea glorificado en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén.